a ver si alcanzamos en el tiempo, en lo que nos queda de tiempo, para avanzarle todo lo posible a esto y ya después pues comenzar con lo que habíamos quedado, ¿no? Ya de empezar a hacer bien las prácticas y todo eso. Entonces los temas que vimos la vez pasada fue los requerimientos, encontrar los análisis de hechos y los diagramas de flujo. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a ver los procesos, los diccionarios de datos, descripción de flujos y procesos, descripción detallada de los procesos y a ver si alcanzamos los últimos dos, lo de salidas. Igual sí, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Entonces, a ver. Bueno, entonces vamos con los procesos. En los sistemas en el desarrollo de los sistemas, como bien sabemos, pues requiere de varias etapas. Como ya habíamos visto la vez pasada, tiene un ciclo de vida, lleva algunos procesos que tenemos que hacer. Los principales son de análisis y de diseño. Según las formas, pues hay varios métodos para aplicarlos. Y en casi todos hay uno que es exclusivo de diagramas de flujo, pero pues en general todos llevan unos diagramas, ¿no? Un flujo de cómo se va a hacer, cómo se van a realizar las. Fue el audio. No se escucha. Ya le mandé mensaje, pero nada. ¿Y dónde está el chat? Ah, ¿le marco? A ver, déjale marco a ver qué onda. Bueno, profe, soy Manuel de aquí de la clase. Se le fue el audio. Nada más que no nos escuchó. Ok, sale. Gracias, bye. Bye.
Ahí ya me están escuchando. Sí, Ya, ahora sí. qué raro. Es que le mandamos mensajes y nada. Sí, con razón. ¿Sabe quién me está escribiendo? Bueno, muchas gracias. Entonces, otra vez, empezamos. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿O no escucharon nada de plano? Nada. Cuando dijo que iba a empezar, se fue. Ah, qué raro. Muy bien. Entonces, como les había comentado, la vez pasada pues ya vimos algunos tipos de los temas de los procesos, los datos. Entonces ahorita vamos a tratar de avanzarle lo más que se pueda, como ya les había comentado, que a ver si en estas 3 clases alcanzamos a ver todo lo que es de teoría, o sea, en repaso general, sin meternos tanto en detallitos, para terminando ya lo que es la teoría, lo que tenemos que ver de temas, entonces ya empezar con lo que habíamos quedado la vez pasada, que vendría siendo ser el sistema completo, pero pues ahora sí desde cero, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aventajarle a los temas que teníamos en esta clase y en la siguiente, a ver si los podemos ver todos. Ya para empezar con lo que habíamos dicho, y si no, pues acabamos estos temas. La próxima clase vemos lo que nos falte y ya para comenzar con el desarrollo de los sistemas, ahora sí ya bien, ¿verdad? Ya implementarlo y ver qué vamos a hacer bueno, lo que les había comentado de que ustedes ya escojan algo, empiecen a hacer los desarrollos y todo, y ya para empezar a ver lo de las bases de datos, hacerlas desde cero y unir todo en uno solo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con con los temas que tenemos que ver. Y cualquier duda, pues me dicen, y si no, pues nos vamos de corridito para avanzarle todo lo que se pueda. Bueno, entonces les decía que los desarrollos de sistema tienen unos procesos y los procesos de análisis y de diseño, que son los que ya habíamos visto. Comienzan con la solicitud de un cliente o con algún problema que necesitamos solucionar. Entonces, con esto necesitamos el desarrollo del sistema, que cuenta con los sistemas de negocio que necesita para mejora. También vimos eso de que si es nuevo, si es alguna mejora, si es cualquier tipo de cosas que vayan a hacer. Entonces también habíamos dicho que el ciclo de vida, perdón, que los sistemas, el desarrollo de los sistemas tienen un ciclo de vida. Y las actividades que se tienen que realizar, pues dentro de algunas son el análisis, el diseño para los usuarios, ¿no? Que son los que lo van a llevar a cabo. Necesitan llevarse para el desarrollo y para poner la puesta en marcha del sistema y ver la información que necesitamos recopilar, que también ya habíamos visto los tipos de información, o sea, las fuentes, cómo recopilarla por encuestas, o sea, los tipos de información también, las confidenciales, las públicas, todo ese rollo. Entonces se deben de presentar también la mayoría de situaciones en el negocio y las actividades están relacionadas y son inseparables. O sea, esto también nos habla de que no podemos, o sea, siempre va a llevar un flujo, ¿no? Ya vemos visto también los diagramas de flujo, pero los sistemas siempre tienen que llevar un flujo, o sea, no podemos empezar por el final a hacer algo y después así como que, ay, hice esto, ¿a quién le sirve? Que igual sí se podría, pero pues no es el caso en estos temas que estamos viendo. O sea, primero necesitamos saber cuál es la necesidad. Teniendo la necesidad, tenemos que ver de qué tipo es y cómo la vamos a atacar. Y después de eso, pues ya checamos la información, recopilamos información, vemos cuáles son los datos que tenemos y pues todo tiene que seguir un flujo. En algunos procesos se saltan algunos puntos o en otros se agregan algunos, pero o sea, en general siempre va a seguir el mismo orden, no podemos saltarnos, pero no podemos cambiarlos. O sea, la puesta en marcha no la podemos poner al inicio y la investigación la vamos a poner al final, ¿verdad? O sea, pues primero tiene que ser la investigación y la puesta en marcha ya es de lo último. Entonces, vamos a ver algunas definiciones. Las investigaciones preliminares. En las investigaciones preliminares son las situaciones en donde se preguntan si si puede haber alguna mejora, o sea, si existe alguna mejor manera de hacer las cosas o esa es la más eficiente. Por ejemplo, hay una tienda departamental. Adicional a esto, creará una necesidad para nuevos procedimientos de facturación. Cuando un alto porcentaje de clientes utiliza la cuenta de crédito de esta compañía, compra todas las tiendas y duplica el número de clientes entre sí.
bueno, o sea, como quien dice, por el tipo de manejo de estas tiendas, tienen una gran cantidad de clientes. Cuando estamos hablando de créditos que son dentro de estos mismos, de las instituciones, pues son créditos que ellos mismos dan. Cuando son ajenos a otro banco, pues entonces el banco es el que se hace cargo. Entonces por eso se puede tomar como si fueran diferentes, ¿no? Entonces en base a esto, a pesar de que sean el mismo cliente, lo podemos tomar como si fuera diferente. Pero pues en esto es lo que tenemos que ver cómo se va a definir el sistema, o sea, si lo vamos a hacer como si fuera totalmente diferente o podemos hacer que sea solamente uno, pero poner la observación de que está dividido en dos, ¿no? O sea, si es directamente con la tienda o si es directamente con un banco. Entonces les digo, todos estos análisis los tenemos que ver para saber cómo es la manera más eficiente de hacerlo. O sea, no nada más lo vamos a hacer porque sí, no tenemos que investigar y decir, oye, pues si lo hacemos así nos va a dar el doble de datos, va a ser el doble de información, va a estar más difícil, entonces mejor, ¿sabes qué? Hay que analizar que una sola persona a veces compra directamente o a veces lo hace con tarjeta de banco, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que tengamos duplicados los clientes, simplemente es el mismo, pero está haciendo diferentes, pago con diferentes medios, pero sigue siendo la misma persona, entonces no se nos están duplicando. Tenemos que analizar esta información y con esto pues ya reducimos bastante, ¿no? Decimos, bueno, entonces más bien en una sola persona podemos tener estas varias opciones para hacerlo más eficiente y no necesariamente tiene que ser que para cada proceso tengamos que hacer algo nuevo, totalmente nuevo de los ciclos de estos sistemas, porque pues, nos resultaría algo bastante complicado. Bueno, no complicado, pero pues sería más tedioso, sería más información que podemos simplificar. Inge, ¿Sí? ¿deberíamos de estar viendo alguna diapositiva o no está compartiendo nada? Porque sí. No, no estoy compartiendo, nada más Ah, lo ok, estoy platicando. sale. La vez pasada les puse diapositivas, ¿no? ¿Verdad? No, tampoco. Ah, ok. Si quieren, luego les comparto la información. No, sí, les iba a subir, les comenté que les iba a subir una tarea, pero lo que les iba a comentar es, bueno, más que tarea les iba a decir que me expliquen, bueno, no que me explicaran, que me dijeran qué tanto sabían de cada tema de los que nos faltan para ver qué tanto le avanzábamos. Pero ya al final de cuentas, pues me puse a analizar y dije, no, pues mejor, o sea, para no hacernos bolas, pues mejor lo damos todo completo, ¿no? El repaso, para evitar de que sí sí o que sí no, entonces mejor lo damos completo y por eso ya no le subí nada porque sí les iba a decir, a ver, pues en este tema, de qué tanto se acuerdan, o sea, que cada uno me subiera para yo revisar y ver qué temas sí dominan o en cuáles les falta poquito, pero dije, no, pues mejor damos repaso general y ya nos quitamos de eso. Yo no subí nada. Ay, tampoco se los pasé. Ok, muy bien, entonces al ratito o mañana le subo lo de la pasada y le subo este también. Entonces, estábamos a la investigación preliminar. Eh, entonces, después de esto, tenemos que hacer la clasificación de los requerimientos. En las empresas, muchos requerimientos de los empleados y usuarios no están establecidos claramente. Por lo tanto, antes de que se considere la investigación del sistema, el proyecto requerido debe de examinarse para determinar eh, lo que desea la empresa. Lo que les había comentado sobre la información de cómo vamos a recopilarla y todo eso, o sea, a veces con una simple llamada telefónica podemos saber lo suficiente de cuál es el requerimiento del servicio, ¿no? A veces que es un poco más complejo y necesitamos, pues, saber más. Pero si a veces la idea es muy clara y es algo muy específico, pues sí nos pueden llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito esto para hacer esto. Y con algo rápido, no más de 15, de media hora, podemos saber exactamente cuáles son las necesidades, ¿no? O sea, no necesariamente necesitamos hacer una investigación tan grande sobre el problema que se tiene para realizar este sistema. Pero
a veces no sabemos cómo establecerla o a veces también los clientes no tienen claro, saben lo que quieren, pero como que no saben, no es su medio, entonces ahí se les batalla un poquito y hasta que uno habla con ellos, dicen, oye, es que mira, tengo este problema en esto y esto y esto, y ya tú dices, ah, ya sé qué es lo que quieres. Sí, es que mira, vi a alguien parecido que tenía esto y a veces uno ya sabe, dices, ah, ok, ya sé qué es lo que necesitas, lo que tú quieres es esto, entonces por eso es la importancia de lo que les digo, identificar cuál es el problema. Si la idea está clara, pues lo podemos tener rápido. O incluso hay clientes que llegan con la idea concreta, no quiero exactamente esto, ah, perfecto, muy bien. Pero cuando no, pues entonces hay que hacer los procesos de investigación de qué es lo que quiere la persona, qué hacer con los requerimientos que nos están dando. Puede estar simplemente pidiendo ayuda sin saber qué es lo que está mal o por qué está pasando este problema, que es lo que les comento. O sea, hay veces que la información no la tienen clara, tienen un problema, no saben cómo solucionarlo. Ellos simplemente van a dar los datos y uno es el que tiene que ver cómo solucionarlo o buscar otras alternativas, ya meterse en la información y en base a eso sacar pues las mejores opciones. La clarificación del problema ante estos casos puede llegar a otros pasos, que es lo que decía, hay veces que se va a alargar, se van a incluir pasos, se van a quitar, pero pues nunca se van a cambiar, ¿no? Siempre llevan un flujo. El requerimiento de los proyectos debe estar claramente establecido. Entonces seguimos tenemos que hacer el estudio de la factibilidad. Un resultado importante de una investigación preliminar es la de determinar de qué sistema requerido es factible. Existen 3 aspectos, que es el estudio de factibilidad de las investigaciones preliminares. La factibilidad técnica, la económica y la operativa. Esos datos también son muy importantes que tenerlos muy claros porque pues también puede ser un problema, ¿no? Después. La factibilidad técnica. Pueden realizarse el trabajo para proyecto con el equipo actual, tecnología actual, con el personal actual. Y si se requiere nueva tecnología, personal o software, ¿qué probabilidades hay de que se pueda desarrollar? La factibilidad económica, existen suficientes beneficios en la creación del sistema para hacer que los costos sean aceptables o en forma inversa. Son tan altos los costos como para que los proyectos deba llevarse a cabo. O sea, bueno, pues si es bastante el costo, a veces sale al revés. No quieres una solución que vas a terminar gastando más, entonces no, sabes que pues, no vale la pena. Entonces, esa es la factibilidad económica y la operativa. Si se utilizan los sistemas, si se desarrolla y pone en marcha, habrá resistencia de los usuarios, que los posibles beneficios reducirán el sistema. Esa es la operativa. El estudio de factibilidad se lleva a cabo con un pequeño grupo de la gente familiarizada con las técnicas de los sistemas de información que entienden la parte de la empresa que será afectada por el proyecto. Deben de tener los conocimientos suficientes de los procesos y análisis de diseños de sistema. O sea que esta prueba se tiene que hacer con gente donde sepas que vas a encontrar una respuesta de la factibilidad, ¿no? O sea, la gente que está muy metida, que sabe cómo funciona y todo eso, porque principalmente ellos son los que te van a ir dando los datos, o si algo sale mal, ellos son los que te van a retroalimentar, ¿no? Ellos son los que finalmente te van a decir, oye, ¿sabes qué? Es que antes lo hacíamos así, era más rápido, ahorita, pues sí, tú me dices que así es mejor, pero pues, la verdad es que no está mejor, no estamos tardando más, o los datos no son exactos, o no sé, o sea, ellos son los que nos van a estar dando la retroalimentación de si vamos por buen camino o no. Después de esto, pues se nos tiene que dar la aprobación del requerimiento. Donde pues no todos, como habíamos dicho, no todos los proyectos son factibles y si no son factibles pues entonces tendríamos que buscar otro proceso para realizarlos o si de plano no pues se cancela el sistema, pero pues este no es el caso, se supone que debemos de llegar a un, ¿cómo se dice? Tenemos que buscar una solución que nos dé el costo-beneficio. O sea, que sepamos que lo que nos va a costar va a valer la pena y hacerlo de la manera más simple, pues no sea tan tedioso, que no nos cueste tanto para que se pueda llevar a cabo. O sea, porque pues hay veces que sí tenemos una ansiedad muy grande de decir, no, mira, sabes que podemos hacer esto y esto y esto, y te va a dar absolutamente todo, pero pues ya cuando llegas al punto del desarrollo es demasiado que dices, no, sabes que pues no, se va a tardar mucho, no es lo que yo espero, yo nada más quiero esto y pues la verdad no es viable.
Entonces en esto tenemos que checar lo de las aprobaciones de los proyectos. Si realmente cumple con lo que queremos, si tiene dentro las opciones, porque les digo, hay veces que recopilamos demasiada información y la mayoría pues son datos basura, ¿no? Que no nos sirven para retroalimentar el sistema, entonces hay que darnos cuenta de todo eso, o sea, de tener nada más lo que se necesita y no tener más para no desperdiciar recursos en algunas otras cosas, dependiendo del proyecto. Entonces, después de esto se terminan los proyectos anteriores, pueden iniciar el desarrollo de la aplicación, ya comienza como quien dice la puesta en marcha. La puesta en marcha, una vez que recabamos los datos y los requerimientos, que determinamos que si son viables, entonces ya tenemos que determinar la determinación de los requisitos. El punto clave de los análisis se consigue al adquirir el conocimiento detallado de todos los factores importantes dentro del área de negocios que se investiga. Por esta razón, muchas veces las actividades se conocen como investigación detallada. Los análisis a trabajar o los empleados y gerentes deben estudiar el proceso que actualmente se efectúa, que consta de las siguientes preguntas. Tenemos una serie de preguntas que les digo, se las comparto al rato junto con la clase anterior, que es: ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué tan frecuente ocurre? ¿Qué tan grande es la cantidad de transacciones o decisiones? ¿Qué también se lleva a cabo la tarea? ¿Existe algún problema? Si el problema existe, ¿qué tan serio es? Si el problema existe, ¿cuál es la causa principal? Entonces, esto es lo que tenemos que analizar. Con estas preguntas podemos sacar más específicamente qué son los requerimientos, ¿no? De lo que estábamos diciendo, esta es la retroalimentación que nos va a venir dando la gente sobre el sistema actual en caso de ser una mejora. Aquí vamos a ver los sistemas con la gente que está familiarizada. En caso de ser un sistema nuevo, pues obviamente esto no aplica. Ya vimos la vez anterior cómo sacar los requerimientos por medio de encuestas, entrevistas, información de fuentes primarias o las secundarias. Pero si es una mejora, pues este es el mejor camino. Para el desarrollo de los prototipos, en los procesos para crear este prototipo es desarrollar y refinar más bien un modelo funcional del sistema final que tenemos. Se puede crear un modelo de prototipo preliminar, como podría ser una beta. Bueno, la beta ya es un poquito más adelante. Durante la etapa de definición del problema es cuando ya vamos a empezar a tomar los procesos y ya empezar a hacer algo, ya con toda la información que tenemos. Un miembro del equipo de reconocimiento, que suponga que se trata de un especialista en procesamiento de datos, puede construir un modelo de este tipo con la comparación de las pantallas, los formatos y los datos que tenemos para obtener informes y en base a esto ver si vamos por un buen camino o si hay que modificar algo. Durante una sesión de requerimientos, otros miembros del equipo y usuarios del futuro sistema pueden estar examinando las muestras de forma constructiva del modelo para que ellos también nos vayan diciendo si va por buen camino o no, porque al final de cuentas, como les digo, pues ellos son los que saben, ¿no? Nosotros sabemos de procesos, sabemos cómo hacer, cómo dar una solución, pero los que están metidos en esos sistemas que los hacen, pues son ellos, ¿no? Al final de cuentas, ellos son los que analizan los datos finales o de los sistemas que están haciendo. En los momentos que puedan, ellos nos pueden señalar si hay equivocaciones, si está faltando algo, o sea, todo eso. En estos proyectos, el objetivo es definir la necesidad que existe. Uno o más miembros pueden utilizar las computadoras personales y paquete de programas. Permítanme. Listo. Para crear, ¿qué? Un paquete de programas de prototipos. Sí, podemos crear un paquete de programas y de prototipos para crear una serie de pantallas personales que nos puedan ir retroalimentando sobre todo
toda la información que tenemos procesada para ver si ya estamos terminando con los procesos o necesitamos otra vez volver a procesar los resultados. Esto es posible mostrarlo ya sea en menús, en dispositivos, en cualquier centro de captura de datos, con las interfaces de usuario necesarias para poder nosotros buscar o consultar y que podamos manipular esa información, ¿no? Para saber si es la correcta. Y también es muy importante revisar los formatos de todos los informes que vamos a tener de salida, cómo se van a entregar estos datos, cómo vamos a manipular, bueno, más bien, cómo va a ver el usuario final los datos que se necesitan. Eso también es muy importante porque pues, no podemos dejar los datos así todos los datos a las personas sin saber qué, ¿verdad? No les puede aparecer una información con una tabla de 1000 cosas y ellos así como que pues, no van a saber qué hacer. Bueno, igual y sí saben, pero pues necesitamos presentárselas en un formato donde se resalten las cosas de la solución que estamos buscando, ¿no? Los datos importantes. Y que ellos puedan interpretar los resultados, o si hay un problema también que puedan resaltarlo rápido y decir, no, sabes que esto sí funciona o no funciona. Porque si los usuarios no están convencidos de que es un buen sistema o de que no está funcionando, no se ve, no es correcto todo lo que estamos haciendo, pues entonces hay que volver a funcionar. Como les digo, los operadores por lo general va a ser los que van a estar usando el sistema y ellos son los que nos pueden decir o retroalimentar cómo es, si está funcionando y cuál sería la mejor manera. Porque muchas veces tenemos un requerimiento por parte de algún otro departamento que no es necesariamente el que lo va a utilizar al final, ¿no? Por ejemplo, las empresas grandes muchas veces tienen los departamentos de compras o de licitaciones donde otra área le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, necesito construir o necesito un sistema o necesito algo de seguridad o lo que sea. Le da las bases y los otros departamentos son los que se encargan de gestionar todo, las licitaciones, de ver quién gana los concursos y absolutamente todo. Pero a final de cuentas ellos no son el departamento al que van a dar la solución y ahí a veces se vuelve un problema. Porque cuando tú quieres un poquito más de información, oye, entonces, ¿qué se va a hacer? No, ¿sabes qué? Es que es la información que me pasó el otro departamento. Y ellos no saben. Entonces tú puedes decir, no, ¿sabes qué? Mira, pues tengo esto, aquí está, ya resuelve el problema que tú quieres. Cuando se lo pasan al otro departamento, ellos dicen así como, no, pues es que esto no me sirve, esto ya lo tenemos, nosotros necesitamos algo enfocado a esto. Entonces muchas veces es un problema, les digo, cuando son empresas muy grandes, porque no lo ves directamente con el usuario final. Entonces ahí se vuelve a veces un problema porque pues no son lo que ellos quieren, pero por temas no sé por qué temas hagan eso, pero sí lo hacen. Y a veces sí es un poquito complicado ahí estar sobre preguntando qué se hace, qué no se hace, por qué sí, por qué no, y a final de cuentas quienes lo aprueban es un departamento del cual no lo va a utilizar. Entonces por eso a veces hay muchas fallas en ese tipo de sistemas. Lo mejor es tratar de conseguir la información de quiénes son los que lo van a usar y ver todo lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? De decir, oye, pues qué es lo que se va a hacer, por qué, cómo, quiénes son los que lo usan y ahí sabemos que ellos siempre nos van a dar la mayor parte de información importante para el diseño de los sistemas. En el sistema también tenemos la información que producen los elementos que establecen como el sistema cumplirá los requerimientos. Durante los análisis bueno, no siempre, pero hay veces que pasa que los especialistas, que son las personas que les comento, refieren a esta etapa como diseño lógico, o a veces ya es cuando lo hacen a través de un software que existe. Entonces, cuando esto existe, los diseños cambian un poquito porque ya no, o sea, si ellos utilizan un software que es dedicado para eso y nosotros nos tenemos que adaptar a fuerza a ese software porque no podemos crear otro, porque es el que le exigen o por X cosa, entonces ahí también ya nos cambia un poquito el diseño porque ya tenemos que adaptarnos, o sea, a pesar de que nosotros tenemos una idea y estamos haciendo los procesos y todo, tenemos que adaptarnos a algo que ellos no van a cambiar y no se puede cambiar. Entonces tenemos que también empezar a investigar sobre este sistema para ver cómo maneja los datos, qué se hace y nosotros cómo lo podemos ligar al sistema que vamos a hacer de mejora, ¿no? Al sistema que nosotros estamos implementando. Hay muchas veces que sí nos dicen
¿Saben qué? Pues necesito una solución, tenía esta, pero no me funciona. Ustedes díganme qué onda. Entonces ya tú diseñas todo el sistema y puedes meter algo totalmente nuevo, o hay quienes te dicen, no, ¿sabes qué? Sí va a ser así, pero esto no me lo vas a quitar o esto no me lo vas a mover. Entonces ahí es cuando ya nos tenemos que adaptar nosotros a lo que ya se tiene, que es más común de lo que creen. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos lo manejan como que ya hice un gasto con esto y aunque no me sirva, ya lo pagué, entonces se tiene que utilizar porque ya lo pagué. Y muchas veces se ponen en ese plan, entonces también ahí es cuando se pone un poquito complicada la cosa de que tenemos que utilizar las cosas ya existentes y ya, o sea, se vuelve una mejor. Bueno, esperamos un poquito los otros compañeros. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan todos? Ok. Entonces continuamos. Bueno, una vez teniendo todo lo que habíamos mencionado, revisando lo que vamos a hacer y habiendo solucionado los demás problemas, ya podemos continuar con la prueba de los sistemas. Durante la prueba de los sistemas, en forma experimental, para asegurar que no nos falle nuestro sistema, que corra de acuerdo a todo lo planeado, lo programado, es la manera en que los usuarios esperan que funcione, perdón, en la manera en que los usuarios van a estar probando
y es como se va a ver si realmente es lo que esperaban o si tiene algún detalle para corregir y todo, pero ya se supone que podría decir que ya tenemos una beta, ¿no? O sea, que vamos a sacar, que igual puede llegar a tener errores o algo, pero ya es como quien dice el sistema un poco ya completo, ya tenemos todo y ya nomás vamos a depurar alguna cosa que nos haya hecho falta, que se nos haya pasado, algunos errorcitos que nos salgan, entonces ya con esto podemos empezar a afinar todos los detalles que tenemos. Con todo lo del el procesamiento y todo lo que ya habíamos tenido, ya básicamente se van a hacer cambios mínimos. Ya con todo esto lo vamos a tener desarrollado a un nivel que, pues básicamente se puede decir que ya está completo el sistema. Pero como es lo que les comentaba, como no es para nosotros y nosotros no podemos saber si sí es lo que realmente se esperaba, entonces por eso son las pruebas, porque tenemos ya el sistema, se los damos y en base a esto nos van a llegar correcciones, oye, ¿sabes qué? Esto faltó, esto no funciona, esto falla, me hace falta ver esto, pero ya son detalles mínimos, ya no es algo que necesitamos meterle tanto otra vez investigar por qué, qué pasó y todo eso, o sea, es algo que dices, ¿sabes que si fue un error de esto, o se me pasó esto, o esto no nos habían dicho, pero requieren agregarlo porque salió un nuevo requerimiento, o me acaban de decir que necesitamos saber también esto, entonces ya son detallitos que se le empiezan a modificar. Pero, pues bueno, muchas veces de hecho la mayoría es muy recomendable que tengamos que hacer esto. De hecho, en muchas compañías la prueba se lleva a cabo por personas diferentes a los que escriben originalmente también, perdón, a las personas que originalmente utilizan el sistema actual. ¿Por qué? Porque esto también nos dice, o sea, ya dijimos por qué se lo tenemos que dar el recopilar a las personas que son quienes los usan porque ellos nos van a retroalimentar en comparación al sistema actual, ¿no? Pero también es bueno dárselos a otras personas que nunca lo hayan utilizado para tomar las primeras impresiones y qué es lo que ellos nos dirían o cómo podríamos mejorarlo de una manera que no se está viendo, ¿cómo se puede decir? O sea, es una mejora crítica que no va directamente enfocado a lo que nosotros sabemos, ¿no? Porque obviamente si tú sabes mucho de algo, siempre te vas a ir sobre lo mismo. Pero cuando se lo dices algo a alguien, a una persona nueva que no sabe, te puede hacer observaciones que tal vez nosotros ya no las vemos porque nosotros ya nos enfocamos en algo. Entonces también muchas veces es bueno que nos hagan una crítica a personas que nunca han manejado los sistemas o que no lo saben porque encuentran cosas que nosotros damos por hecho. Y hay veces que en esos detallitos se nos pasan bastantes cosas, entonces también por eso es bueno darle la parte, o sea, lo que siempre va a ser a fuerza es las personas que lo manejan, ¿no? Porque pues ellos son los que nos van a dar la mayor parte de información. Pero también es bueno hacerlo con personas que nunca lo han manejado para que nos den su opinión o incluso mejoras que tal vez ni siquiera habíamos pensado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en una cierta cosa y al final de cuentas podría resultar bueno. Entonces, por eso les comento que esto se tiene que hacer tanto en un escenario como en otro, o sea, en las personas en donde se va a usar y en donde nunca se usa para con esto sumar todas las respuestas que nos dan y tal vez poder mejorarlo aún más de lo que se tenía pensado, ¿no? Eh, bueno, entonces de estos temas, pues ya quedaron. Ahora vamos a ver el siguiente, que era los métodos para análisis de datos. Entonces, aquí en cuando se completan los niveles sucesivos de los diagramas de flujo de datos, los analistas de sistemas usan para catalogar en una dirección de datos los procesos, flujos, los almacenes, estructuras, elementos, los datos en general, ¿no? Los nombres que se utilizan para distinguir estos datos, los elementos de cada dato, eh, cuando el análisis, bueno, perdón, cuando el analista
bueno, no más bien cuando el sistema tiene muchísima información y bueno, ahorita ya es algo que se convirtió en muy global. Antes se hacía de una forma diferente. Dependiendo de los valores, como los datos eran un poquito más difícil de manejarse, se tenían distintos métodos, pero ahorita creo que ya todo está simplificado, ya en todo se utilizan las direcciones, las librerías como las conocemos actualmente. Entonces, la oportunidad de asignar los nombres a los componentes de los sistemas ya no cambia tanto, ya va enfocado siempre a un mismo lugar, ¿no? Ya no es tanto como antes que tendríamos que investigar los tipos de datos, clasificarlos en diferentes formas. Pero aún así existen algunos componentes donde sí se necesita hacer todo este tipo de datos, ¿no? De tener las librerías y algunos diccionarios incluso para los datos. Entonces vamos a ver qué es el diccionario de datos. El diccionario de datos es una aplicación especializada de los tipos de direcciones usadas como referencia de nuestro sistema. El diccionario de datos es una obra de consulta con información acerca de los datos, de los metadatos, ¿no? Por así decirlo. Compilada por los analicistas de los sistemas para seguir en el análisis y diseño. En el diccionario de datos recopila y coordina términos de datos específicos y confirman que cada término significa para las diferentes personas de la organización o para los diferentes tipos de sistema, para los subsistemas. Los diagramas de flujo de los datos son un punto de partida para recopilar entradas del diccionario. Esto es, bueno, no es un flujo, es un diagrama diferente porque, como les había comentado, hay diferentes tipos de flujos y diagramas que vamos a utilizar a lo largo de los sistemas. Hay sistemas que son exclusivamente que se pueden realizar con diagramas de flujos y no requiere de otras cosas. Y en muchos otros casos también vamos a requerir de hacer diagramas de flujo, bueno, subdiagramas de flujo para llevar todo esto. Entonces, no necesariamente lo tenemos que hacer siempre por los mismos métodos, pero sí es muy importante, como les comentaba hace rato, siempre tener definido nuestro flujo de cómo se va a hacer. Y en los datos podemos hacer exactamente lo mismo, o sea, podemos tener nuestro flujo, incluso hacer nuestros diagramas para saber cómo vamos a clasificar o para dónde vamos a llevar estos flujos de datos que tenemos, ¿no? O sea, podemos hacer como quien dice un mini sistema, un subsistema dentro del sistema que va a funcionar exactamente igual para lo que es todos los datos. O sea, se puede hacer exactamente igual, pero va a ser en algo muchísimo más sencillo, ¿no? Porque no vamos a hacer toda una investigación, no vamos a hacer muchísimas cosas que requiere el mismo sistema para definir estos datos. Como les decía, pues ahorita ya es un poco más fácil, ya sabemos por dónde van, cómo se almacenan y todo esto, pero nunca está de más tener el orden y hacer un pequeño diagrama de flujo para, almacenar estos datos o para dirigir estos datos. Les digo, pues a veces la mayoría de las personas ya no lo hace, pero sí es muy recomendable porque a veces si se nos llega a pasar cualquier detallito, una cosa que tengamos, siempre es bueno tener los procesos de cómo se van haciendo y todo eso. Entonces nunca está de más tener un diagramita que nos diga, que nos explique para dónde vamos. Es como ya ven en la programación cuando ponemos la comilla, o sea que ponemos ¿cómo se dicen? Las anotaciones. Entonces hacemos nuestras líneas de programación, ponemos todo y bueno, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero a mí me pasa a veces que estás haciendo un programa y no, hombre, te lo avientas todo, avientas todas las líneas y te dicen, oye, no le vas a poner los comentarios y tú así como que, no, pues si yo lo hice, yo me acuerdo perfectamente, no necesito comentárselo a nadie. No, pero que si alguien más lo ve, no, pues le explico. Y así queda tu programita, ¿no? Y después de tiempo lo ves de unos 2, 3 meses y lo empiezas a ver y así como que, chis, ¿para qué era esto? ¿Y qué era? Y así como que, ay, le hubiera puesto las anotaciones. Ya después de un momento de analizarlo y todo, te vuelves a acordar, porque pues uno lo hace y aparte le sabes a todo eso, ya lo empiezas a analizar y dices, esto es para esto, ya lo tienes. Pero quieras o no, a final de cuentas, sí se te va un tiempecito así en recordar como que, ay, ¿esto para qué era? ¿Esto para qué lo metí? Entonces, lo mismo aquí hacer los diagramas de flujos para los datos. O sea, no está de más tener un diagramita o algo que nos diga cómo funciona
simplemente para agilizar todo, ¿no? De cuando requieras ir que ya haya pasado tiempo a volver a hacer esto, ay, ¿cómo era? Ok, revisas tu diagramita y ya sabes hacia dónde van los datos, cómo se mueven y todo, y pues más que nada para simplificar todo. Entonces, muchos de los sistemas de administración de base de datos están equipados con un diccionario de datos automatizado. Estos diccionarios pueden ser muy complejos o pueden ser muy sencillos. Algunos diccionarios de datos computarizados catalogan automáticamente los elementos de datos cuando se hace la programación. Otros simplemente proporcionan una plantilla para motivar al personal que llene el diccionario de forma manual o que lo haga de una manera en base a sus necesidades, ¿no? Cuando tienen diferentes tipos de, bueno, perdón, cuando un dato funciona para diferentes tipos de campos, hay veces que lo necesitan poner en todos y hay muchas veces que no, que ya está implícito que ese dato pertenece a varias familias, pero también hay casos donde es al revés, donde si te dicen, no, y sabes que este dato se tiene que poner sí o sí en todos lados donde corresponda. Entonces, por eso muchas veces en esa forma lo hacen manual de que cada quien lo escriba si se necesita o no se necesita, porque puede ser que funcione de las dos maneras, entonces no necesariamente tiene que ser de una sola. Eh, el depósito de los datos es la información sobre los datos que se mantienen en el sistema, incluyendo los flujos de datos, como les decía, el almacenamiento, las estructuras de registro y los elementos, la lógica de los procedimientos, el diseño de pantallas, los informes, las relaciones entre los datos, cómo se vinculan las estructuras de una con otra, los requerimientos del proyecto, que a final de cuentas también son datos, los productos del sistema final, la información sobre la administración de los proyectos, la entrega, los logros, los problemas, las soluciones, o sea, todo lo que les había comentado, todas las retroalimentaciones que nos vayan a dar. Los flujos de datos, por lo general el diagramita que tenemos de flujos, es el formulario de la descripción del flujo de datos. Después se va a la estructura de los datos. Se sigue el elemento de los datos, la formulario de descripción de almacén de los datos. Y ahí finalmente el almacenamiento de los datos. Entonces, dentro de los flujos de datos, por lo general son los primeros elementos que se definen. Las entradas y salidas del sistema determinan mediante las entrevistas y las observaciones de los usuarios y los análisis de documentos y de otros sistemas existentes. La información capturada de flujo de datos se podría resumir usando un formulario que contenga la siguiente información. Permítanme. En los flujos, la información deben contener la siguiente información. El ID. Es importante siempre manejar un ID. Esto es fundamental. Un número de identificación opcional que a veces se codifica usando un esquema para la identificación del sistema. Por lo general siempre se manejan con el ID de 1 a hasta 1000, 10,000, 100,000. Pero hay muchas veces que este ID tiene un valor alfanumérico que va compuesto de números y letras, pero es muy importante que siempre maneje un ID, ya sea que se vea en
en la salida de los sistemas o que sea para manejo para el desarrollo y para la programación, pero sí es muy importante siempre tener el ID. Un solo nombre descriptivo para este flujo de datos. Este nombre es el texto que debe aparecer en el diagrama y se debe referenciar en todas las descripciones de ese flujo de datos. Una descripción general del flujo de datos. La fuente del flujo de datos. Esta podría ser una entidad externa o un proceso o otro flujo. Como les decía, a veces tenemos muchos subflujos de datos provenientes del almacén de datos. El destino de datos, los mismos elementos que se escriben en la fuente y hacia dónde van. Algo que indique si el flujo de datos es un registro o está entrando o saliendo de un archivo o un registro que contiene un informe, formulario o alguna pantalla. Si el flujo de datos contiene datos que se usan entre otros procesos, se designan como interno. El nombre de estructura de datos que describe los elementos encontrados en este flujo de datos. Para un flujo de datos simple podrían ser uno o varios elementos. Entonces, teniendo todo esto, ya podemos continuar con lo que les decía de los flujos de datos, que es muy importante tener estos puntos para el diseño para los diccionarios. El volumen por unidad de tiempo. Los datos podrían ser registrados por día o por cualquier otra unidad de tiempo. Un área para comentarios adicionales y anotaciones de flujo. Esto también a veces es importante y no muchas veces se incorpora. Siempre debemos de tener un área de comentarios o anotaciones adicionales. Y les digo, muchas veces la mayoría de personas no lo utiliza, pero sí es a veces muy importante tener cuando salga algo que el sistema, bueno, cuando salga alguna respuesta rara del sistema, ya sea porque el dato así viene o porque si sale un error, es importante capturarlo y decir un pequeño, o sea, las personas que lo están utilizando, es muy importante que ellos capturen y digan por qué pasó, ¿no? Oye, sabes que pues si fue una falla o si es un valor real, pero pues está muy lejos de ser los valores que siempre manejamos, pero o sea, no hubo ningún error, sí pasó. Entonces ya esto también en un futuro va a servir para retroalimentar y para ver qué fue lo que pasó. Pones el comentario, lo revisas, entonces ya vas específicamente sobre ese dato, bueno, sobre esa salida para ver qué es lo que pasó, si fue un error del sistema o si realmente no, el sistema funcionó correctamente, pero bueno, como es un dato que no es normal, pues entonces ver por qué pasó, o sea, quién fue el que hizo, si es algo que hicieron por una broma o algo, pero bueno, pues sí es muy importante tener este tipo de retroalimentaciones, ¿no? Y para todos los casos, no nada más para esos. Hay lugares donde sí te piden que todos los elementos deben de estar comentados. Y es importante tener la tablita esta, bueno, el cuadro para nosotros poder ponerle poder comentar cada una de las respuestas. Y muy bien, entonces las estructuras de datos normalmente se describen usando una notación algebraica. Este método permite el análisis, producir una vista de los elementos que constituyen la estructura de datos junto con la información referente a los elementos. Por ejemplo, los analistas indican si hay muchos elementos iguales en las estructuras de datos con cierto grupo de repetición o si los elementos podrían excluirse mutuamente. La notación algebraica usa los siguientes símbolos, que son, pues ya se lo saben, ¿no? Igual, más, las llaves, corchetes, todo lo que normalmente usamos. Las estructuras de los datos lógicas y físicas. Cuando las estructuras de datos se definen primero y solo incluyen los elementos de datos que el usuario vería, tal como nombre, dirección, saldo, cuentas por pagar. Esta fase del diseño lógico, el cual muestra los datos, necesita el negocio para sus operaciones diarias. Con el diseño lógico como base, la analista diseña a continuación las estructuras de datos físicas, las cuales incluyendo los elementos adicionales necesarios para implementar los sistemas. Los siguientes ejemplos del diseño físico son los campos clave que se usan para localizar los registros en una tabla o base de datos.
es, por ejemplo, el número de artículo, lo cual se requiere para que el negocio funcione, y también nos sirve para identificar o localizar los registros en nuestra base de datos, ¿no? Los códigos para identificar los registros maestros, como podrían ser el número de empleado activo, quién es quien está capturando todos los datos o quién está trabajando en ese momento como operador, o si de plano el sistema está inactivo y llegan algunas señales, como pueden ser los archivos generados, como pueden ser los informes en caso de que estén programados a cierto horario, ciertos tipo de días, que esos son automáticos y aunque no esté nadie, pues se van a estar generando, ¿no? En los códigos de transacciones que también se utilizan para identificar los registros cuando un archivo contiene diferentes tipos de registro. Podría ser como cuántos créditos contiene un cliente, podría ser, que era lo que les comentaba anteriormente. O sea que para simplificarlo es una sola persona, pero pues si tienes varios registros con diferentes pagos, no necesariamente tienen que ser diferentes clientes, ¿verdad? Como se decía anteriormente. Las entradas de los grupos de repetición que llevan a los elementos en el grupo, los límites sobre los números de los elementos adaptables en un grupo repetido, una contraseña usada por un cliente, o sea, todos estos son elementos que debemos de revisar para las estructuras de los datos, tanto lógicas como físicas. Los elementos de datos son el ID del elemento, de nuevo, el nombre del elemento, el alias del elemento, una descripción breve del elemento, si el elemento es base o derivado, y la longitud del elemento. Y pues bueno, los tipos de datos, pues esto ya también se lo sabe, ¿no? Bit, char, varchar, text, todos esos los tipos de datos también es importante tenerlos, pero aquí ya no nos vamos a meter mucho. Los almacenes de datos. En los almacenes de datos también es importante tener el ID de almacén de datos, el nombre de almacén de datos, el alias del archivo, la descripción, el tipo de archivo, si el archivo, qué tipo de archivo es, el número máximo o el promedio de los registros, el nombre en conjunto de los datos, la estructura de los datos, y pues esos son los elementos que podríamos tener aquí en los almacenes. Y ahora sí, ya, para la creación de los diccionarios, ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, si alcanzamos. Las entradas del diccionario de datos se podrían crear después de completar el diagrama de flujo de datos o se podrían construir conforme se desarrolla el diagrama de flujo de datos. El uso de la notación algebraica y los registros estructurados en el análisis para desarrollar el diccionario de datos y los diagramas de flujo de datos mediante un enfoque jerárquico de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el análisis podría crear un flujo de datos en un diagrama o después de las primeras entrevistas y al mismo tiempo hacer entradas preliminares del diccionario de datos. Típicamente estas entradas consisten en los nombres de los flujos de datos encontrados en los diagramas o en las estructuras de datos correspondientes. Después de realizar las entrevistas, adicional a descubrir los detalles de los sistemas, el analista extenderá el diagrama de flujo y los datos, creará los diagramas hijos. Posteriormente se modificarán los diccionarios de datos para incluir los nuevos registros en una estructura de elementos y recabarlos en las entrevistas. Cada nivel de un diagrama de flujo de datos deberá ser usado en los niveles adecuados. El diagrama 0 deberá incluir únicamente los formularios, las pantallas, los informes y los registros. Y después pues tenemos, ya en base a esto vamos a hacer los diagramas y vamos a hacer, bueno, vamos a hacer los diagramas de flujos de cómo va a operar nuestro sistema. Ahora sí, ya como lo habíamos dicho, ya
para la prueba, tenemos del inicio hasta el fin y todos los procesos y subprocesos que van a pasar para que nuestro sistema funcione correctamente, ¿no? En caso de que alguno de nuestros datos sea negativo o vaya hacia otro lado, pues bueno, ver qué vamos a hacer, a dónde se van a redirigir esos datos. Vamos a tener también ya todos los filtros de qué es lo que nos necesita y ya teniendo esto, pues ya podemos completar nuestro diccionario, ya tenemos nuestro sistema y pues se podría considerar que básicamente pues ya nomás nos faltaría irnos a las salidas. Ya teniendo todo esto, ya nos tendríamos que enfocar a lo que son las salidas. Porque pues ya tenemos la entrada, ya tenemos los datos, ya tenemos los procesos de cómo se va a hacer. Entonces simplemente nos quedan las salidas de los datos. Y para las entradas y salidas de los datos, un paso muy importante en la creación de los diccionarios es identificar y categorizar el flujo de los datos de entradas y de salidas. Los formularios de las análisis de entrada y de salida, como ejemplo, se muestran algunos datos para organizar la información obtenida de las entrevistas y los análisis o los documentos. Podemos tener un nombre descriptivo para la entrada o salida de los datos. Si el flujo de datos está en un diagrama lógico, el nombre debe de identificar el propósito de los datos, por ejemplo, información del cliente. Sin embargo, si el analista está trabajando en el diseño físico o si el usuario ha declarado explícitamente la naturaleza de la entrada o salida, el nombre debería incluir esta información respecto al formato, estados de facturación del cliente y averiguación de detalles del cliente. Les digo, esto también es algo que tenemos que tomar en cuenta porque de cómo se van a procesar los datos. Una cosa es los datos, cómo los procesamos nosotros, dónde los guardamos, con qué nombres y todo, y otra cosa es cómo se le van a entregar al cliente ya en la salida, ¿no? O sea, cómo los van a ver ellos y cómo los van a modificar. Porque pues obviamente nosotros no podemos poner los nombres tal cuales que utilizan largos porque pues, se nos iría demasiado, serían demasiados largos, ¿no? Entonces nosotros obviamente pues ya sabemos que tenemos que utilizar las abreviaciones, tenemos que ponerles algunos significados, unas descripciones pues rápidas para no confundirlos, pero pues no vamos a poner todo lo que se requiere. Pero sí tenemos que, sí es importante ver nuestros datos, cómo se los vamos a presentar al usuario y más que nada el sistema cómo los va a arrojar y que sean exactamente lo que nos dicen, ¿no? Ahí no podemos confundirnos de que un dato que ellos requieren ponerle nosotros otro nombre o pensar que es el mismo porque pues ahí sí estaríamos teniendo un gran problema. También el contacto del usuario corresponde, perdón, el contacto del usuario para la clarificación de los detalles adicionales, las retroalimentaciones o los diseños de la población final. Si los datos son de entradas o de salidas también, bueno, esto ya lo habíamos dicho de clasificar si las entradas de las salidas, los formatos que van a llevar tanto las entradas como las salidas, porque hay veces que cambian. A una entrada lleva un nombre y a una salida lleva otro nombre, pero a veces es el mismo dato. Entonces también debemos de revisar muy bien eso. O sea, si va a ser el mismo, si va a ser diferente, porque pues ahí todo eso lo podemos aprovechar. Los elementos también que indican la secuencia de los datos de los informes o de las pantallas que van a llevar pues en los informes más que nada. O sea, cómo se van a presentar los informes, cada cuándo se van a presentar y si van a llevar un formato igual o va a ser en un formato diferente al que se muestra cuando está haciendo su trabajo el sistema, ¿no? Y no cuando queramos algún informe mensual, semanal, quincenal o incluso hasta diario, ¿no? Se podría sacar. Necesitamos ver también qué es lo que se va a requerir, qué información necesitan, si es la misma que están sacando, el mismo formato, o sea, simplemente sumar o promediar, o si en esos informes se requieren información adicional, que es lo más seguro, que siempre se requiere muchísimo más de información de lo que se procesa en el momento. Por lo mismo, ¿no? Porque pues cuando se está procesando mucha información al momento en tiempo real, muchas veces pues nosotros no alcanzamos a captarla toda y pues sería muy tedioso que
en este proceso sacáramos toda la información para revisarla cuando haya algún evento, entonces pues sería imposible. Por eso simplemente se ponen pues los eventos más, en el evento se sacan los datos más importantes, los que nos puedan funcionar. Pero ya cuando es con calma, que es un informe semanal, mensual o no sé, entonces ahí sí ya es necesario poner más datos que son importantes, pero que pues al momento no se requieren para realizar la operación, ¿no? Entonces también es importante revisar hacia dónde van los informes, ese tipo de salidas de informes, cómo se va a manejar. Y pues, ¿cuánto nos queda? Nos queda un poquito. Bueno, entonces básicamente ya con los diccionarios de datos, ya nomás nos faltaría crearlos, bueno, o para que se convirtieran en los XML, que al final de cuentas, o HTML, que es también un punto muy importante de salida, ¿no? O sea, siempre en XML o en HTML es donde la mayoría de reportes o cuando se maneja la información de contactos o de tablas y eso, pues la mayoría de veces siempre va a venir en estos formatos. Los, las marcaciones de los formatos XML y HTML, también necesitamos definirlos en cuál va a trabajar, que pues realmente es muy similar. Ahí ya sería cuestión de ver si el cliente requiere de uno en específico y si no, pues simplemente sería tomar los que nosotros queremos y adicional a también, obviamente, ver si también nos los piden un reporte que también es muy seguro. Si adicional al XML nos va a pedir un PDF o un Word, pero no, pues por lo general en el PDF donde se van a dar los resúmenes y adicional a esto se le agrega el XML para en caso de querer manipular o pasarlos a alguna otra base de datos, pues que sea más fácil. Pero siempre los informes por lo general se arrojan en PDF y se le agrega su parte de XML con los mismos datos, pero pues ya que sean modificables, ¿no? Y pues básicamente ya con esto concluimos esos temas, ya no nos va a dar tiempo de revisar los otros dos que nos quedan pendientes. Pero bueno, entonces, mira, ahorita quedan ya 5 minutos para que expire la sesión de Zoom. Entonces yo creo que con esto ya damos por terminada esta clase. Y ahora sí, como les comento, les subo la información de la clase pasada. Les comparto también esta información. Y ya para la siguiente clase ya tendríamos, ya básicamente es muy poco. Entonces ya nomás sería lo de los diseños de las salidas y los diseños de los formatos. Entonces, relativamente poco. Ya terminando esto, ahora sí, pues ya empezaríamos a ver lo de la planeación de los sistemas, como me han comentado. O sea, ya para que empiecen ya vamos a revisar para que cada quien me dé su tema, bueno, no su tema, más bien hacia que van a enfocar su análisis y cómo van a empezar a hacer su sistema. Ya para la siguiente clase, pues yo ya empezaríamos a ver también lo del SQL para que lo empiecen a hacer de cero, pero pues que ya me tengan más o menos un análisis de hacia dónde lo van a enfocar y ya que me empiecen a entregar los trabajos, los avances más que nada, para ir revisando y pues irlo haciéndolo en tiempo real. Sí va a ser un poco difícil porque, pues como les comentaba, va a ser un poco difícil revisarlos a todos en una sola clase de una media hora, de 1 hora y media, perdón, y decirles a todos, revisarlos y decirles, o sea, bueno, más bien las dudas que tengan, cómo van y todo eso, pero pues les digo, lo podemos hacer a través de plataforma. Aprovechamos las clases para ver lo más que se pueda, avanzar lo más que se pueda, pero sí va a ser un poco difícil, pues, revisar todos en esa pequeña clase y ver cómo vamos. Entonces, pues yo creo que sí nos retroalimentaríamos muchísimo más por medio de la plataforma para ver todo esto y ya las clases, les digo, las dejamos para
los detalles más fuertes que tengan revisamos, te damos avances, las dudas que tengan y pues vamos a seguir avanzando con eso. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Entonces sí las encargo ya para que la siguiente clase ya tengan más o menos una idea de qué sistema van a realizar o a qué lo van a enfocar. ¿Qué les parece? Perfecto. Y ya entonces la siguiente clase ya nomás retomamos lo que nos falta de teoría, que también pues es rápido, y ya para empezar con el sistemita. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, entonces damos por terminada la clase y en el transcurso de la semana les voy subiendo los archivos. Ok, muy bien. Sale, pues los veo la próxima semana. Que tengan un Sale, excelente Bye. día. Hasta sale luego. igual. Bye.